Buenas tardes. Eh, Nos convoca esta clase para continuar trabajando con los temas de práctica docente 1. En este caso, el día de la semana pasada quedó habilitada la guía número 3 que corresponde al tema de la entrevista. El tema de la entrevista es la segunda parte del eje 1. Si ustedes pueden revisar el video de presentación de la asignatura, podrán darse cuenta que les explicaba que vamos a estar trabajando con un eje que se refiere a la recolección y análisis de la información. A principio de año trabajamos con el primer tema que hace referencia a la observación, que es uno de los instrumentos de recolección de la información. Ahora estamos trabajando con lo que es la entrevista. La entrevista tiene un instrumento para llevar a cabo y ese instrumento es el cuestionario. Por lo tanto, en esta semana vamos a estar trabajando con la elaboración de las preguntas. Cada uno de ustedes, como les dice en la guía didáctica, van a escribir 5 preguntas. 5 preguntas que más adelante les voy a explicar para quienes aún no lo escribieron en la wiki. ¿Y por qué en la wiki? Porque es un trabajo compartido. Es un trabajo donde todos vamos a estar viendo la elaboración de esas preguntas y al mismo tiempo que no se repitan. Esas preguntas tienen que ver, 2 de ellas, como le explicaba en la guía didáctica, referente a los contenidos de la ley federal, de la ley de educación nacional. ¿Con respecto a qué aspecto de la ley? Solamente en el aspecto que corresponde a la educación secundaria, que es la parte de la ley que se necesita saber porque ustedes se van a desempeñar como docentes en el nivel secundario. La ley, en el apartado de la educación secundaria, hace referencia a un conjunto de objetivos, como ustedes ya lo estudiaron, como así también a las modalidades y a las orientaciones del nivel secundario. Motivo por el cual en la resolución 1568 no es necesario que lo expliquen, que es la resolución justamente jurisdiccional. Entonces, vamos a elaborar 2 preguntas que corresponden a la Ley de Educación Nacional. Esas preguntas tienen el objetivo de profundizar y de ampliar el conocimiento que nosotros ya encontramos en la ley. Entonces, la idea no es preguntar por un artículo de la ley, porque ese contenido ya lo tenemos en la ley, sino más bien, ¿qué es lo que nosotros queremos profundizar o conocer o ir más allá de lo que se menciona en el artículo? Lo mismo va a suceder cuando escribamos las preguntas que hacen referencia a la resolución 1568, que corresponde justamente a las funciones que cumple el personal de una institución, cómo está organizada, ¿sí? Los distintos niveles de toma de decisiones, es decir, los equipos de gestión. Entonces, por ejemplo, nos vamos a preguntar quiénes integran el consejo o el consejo consultivo. No, porque esa información ya lo tenemos en la resolución. Entonces, vamos a ir más allá de eso. Entonces, ya sabemos qué funciones cumple, porque la resolución también nos dice.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos saber sobre esa información que no nos dice la resolución? Estos son los tipos de preguntas que vamos a estar realizando para hacerle a un director de escuela. Entonces, esas preguntas que ustedes realizan, lo vamos a seleccionar la semana que viene para poder hacer la entrevista al director. Luego, la entrevista voy a realizar en este año, voy a realizar yo con el director. Una vez que está realizada esa entrevista, voy a subir al aula virtual y luego ustedes lo que van a hacer es escuchar, y la actividad integradora 4 va a consistir en analizar a partir del marco teórico de cómo elaborar una pregunta, ¿sí? Si es adecuado, qué tipo de información nos brinda, que por supuesto allí intervienen los contenidos tanto de la Ley de Educación como de la resolución. Entonces, a continuación, lo que voy a hacer es explicar este contenido que nos convoca el día de hoy, que consiste en cómo elaborar las preguntas del cuestionario. Bien. Entonces, vamos a comenzar diciendo qué es un cuestionario, ¿sí? Y como les dije anteriormente, en este caso dice que es un proceso estructurado de recolección de información a través de las respuestas a una serie predeterminada de preguntas. El hecho de que estén predeterminadas posibilita que éstas sean formuladas de igual forma y secuenciada para una participación coherente de parte del entrevistado. ¿Cuál es la finalidad del cuestionario? Es obtener información de una manera más sistemática y ordenada respecto de quiénes son las personas, qué hacen, qué opinan, qué piensan, qué sienten, qué desean, qué aprueban o qué desaprueban de acuerdo a un tema en especial. Ahora, hay un conjunto de pautas de redacción de una pregunta, ¿sí? Entonces, el primero de ellos, no hay que perder de vista el objetivo de lo que se quiere saber. Entonces, nosotros por un lado tenemos un marco teórico que se refiere en este caso particular, como mencionamos anteriormente, por un lado a la Ley de Educación Nacional y por otro lado a la Resolución Jurisdiccional 1568. Este es el marco que a nosotros nos va a permitir conocer cómo se organiza una institución educativa del nivel secundario. Esta es la normativa que me dice cómo debería funcionar una institución educativa. Lo que yo pretendo hacer con el cuestionario es recoger una información real que va más allá de la normativa, ¿sí? La normativa me dice qué debería ser, es decir, el deber ser. Pero en realidad, en la práctica, ¿se cumple tal cual? Este es el objetivo de nuestra indagación. Y entonces, para ello, yo tengo que tener muy claro cuál es mi objetivo, porque es lo que me va a permitir redactar la pregunta adecuada. La formulación de la pregunta tiene que ser en un lenguaje claro y accesible para quien va a contestar el cuestionario. Entonces, eso también tenemos que tener en claro. En este año, este tema no es muy complejo porque el que va a estar contestando a las preguntas es un director, un rector de una escuela secundaria que
tiene, por supuesto, conocimiento sobre el tema. Nosotros en años anteriores, las preguntas también le hacíamos a estudiantes. Por eso teníamos que tener claro también el lenguaje que se utilizaba. Cada pregunta debe referirse a un tema o a un aspecto particular del tema, ¿sí? En una pregunta no debo incluir dos preguntas. ¿Cuándo se dan esos casos? Por ejemplo, cuando decimos, ¿conoce la Ley Federal de Educación? Y seguramente el rector nos va a decir sí. Ahora, ¿qué tipo de información me brinda esa respuesta para conocer cómo funciona una institución educativa? Yo tengo que poder realizar otro tipo de preguntas sobre ella. Entonces, en el momento, vuelvo a decir, de preguntar, de escribir mi pregunta, también tengo que pensar en cuál es la respuesta que voy a obtener, si en realidad responde o no al objetivo del tema, es decir, del contenido que deseo saber. La pregunta dice que tiene que ser coherente, ¿sí? La coherencia tiene que ser global de todas las preguntas. Por eso justamente ustedes tienen un hilo conductor. Este hilo conductor yo les voy a invitar que ustedes revisen, para quienes no lo hicieron aún, el cronograma de actividades para la entrevista, ¿sí? Allí yo le hago sugerencias de qué podrían llegar a preguntar en función de cada uno del conjunto de temas que trata el apartado del nivel secundario de la ley federal y que en cada uno de los títulos de la resolución 1568. Eso va a hacer que las preguntas de ustedes sea coherente en su conjunto, que es lo que le dice esta característica, la coherencia global en todas las preguntas. Evitar que el contenido de las preguntas sean demasiado abstractos. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos vamos a quedar solamente otra vez en un nivel teórico y no en algo práctico, que es lo que nosotros estamos buscando conocer, ¿sí? ¿Qué sucede en la realidad de una institución educativa? Evitar en los enunciados de las preguntas ideas valorativas. ¿Cuáles serían estas ideas valorativas? ¿Le parece bien? ¿Le parece mal? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? Es decir, las preguntas tienen que ir más allá, porque en este momento está esa persona como rector de una institución y son valoraciones personales, pero en una institución no debe predominar el valor individual, sino justamente para eso están las normativas que regulan la organización de una institución. Para que las preguntas se comprendan, se deben evitar las abreviaturas, las siglas, utilizar términos extranjeros o regionales específicos, porque no sabemos si la persona a la que vamos a entrevistar pueda llegar a comprender o no estos términos. Evitar preguntas en forma negativa. Ejemplo, ¿no posee en la escuela porteros? ¿No tiene secretario? Bueno, esos son algunos ejemplos de preguntas negativas que no se deben realizar. Bien, ¿cómo comenzar a escribir una pregunta? Primero y principal se comienza con el signo de interrogación, porque estamos haciendo una pregunta. Como ustedes seguramente en la asignatura que ustedes tienen, seguramente trabajaron con los tipos de oraciones, ¿sí? Y dentro de los tipos de oraciones están justamente las de interrogación. La pregunta siempre comienza con un adverbio de interrogación. ¿Cuáles son esos adverbios de interrogación? Ustedes lo conocen,
y lo usan permanentemente. Algunos de ellos son qué, cómo, cuándo, cuál. Más adelante ya lo vamos a profundizar. La forma de preguntar indica la dirección de la respuesta. Es decir, la forma de preguntar me permite obtener una información deseada. ¿Y por qué digo que la forma de preguntar me indica la respuesta? Por estas cuestiones. Acá nosotros vemos cómo en la columna de mi lado izquierdo tenemos los adverbios de pregunta. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuánto, por qué, para qué? Que son algunos en realidad. Fíjense que en la columna derecha tienen algunos conceptos, ¿sí? Que son justamente que me indican las respuestas que voy a obtener. Entonces, si yo comienzo preguntando con el adverbio que, voy a obtener una información que hace referencia a un concepto, a un término, a un contenido, que era una de las cuestiones que dijimos que uno de los criterios que nos debe tener una pregunta es ser totalmente abstracta. Entonces tenemos que evitar hacer preguntas teóricas. Si yo comienzo mi pregunta con el adverbio quién, estoy haciendo referencia a personas, personajes, ¿sí? Entonces, estas son las cuestiones que tengo que tener en cuenta cuando me pregunto qué quiero saber. Si yo pregunto cómo, estoy haciendo referencia a que mi información que voy a obtener información que hace referencia a proceso, momentos, fases, pasos. Si pregunto cuándo, la información que voy a obtener hace referencia a tiempos. Tiempos que pueden ser del pasado, del futuro, del presente. Puede ser de horas, de meses. Si mi pregunta comienza con el adverbio ¿dónde? Es de espacio, ¿sí? No solamente de un espacio geográfico, de un lugar geográfico, sino también del espacio donde estoy dentro de una institución, si estoy en la plaza, si estoy, ¿sí? Entonces, el dónde implica lugar. Si mi pregunta comienza con el adverbio cuánto, es de cantidad. Si yo quiero saber cuántos alumnos tienen, cuántos son las personas que integran el equipo de conducción, ¿sí? Cuántos salones existen en una institución educativa. Ahora, si mi pregunta comienza con ¿por qué?, la respuesta que voy a obtener hace referencia a causas, razones, fundamentos, ¿sí? Y el para qué hace referencia a objetivos, fines, metas. Entonces, cuando yo hablo de que hay que tener en cuenta el objetivo de lo que quiero saber, también va de la mano con el adverbio de pregunta, ¿sí? ¿Qué quiero saber? Quiero saber sobre el personal de una institución educativa, y entonces voy a hacer uso justamente del adverbio quién, quiénes, en plural, ¿sí? Ahora, ¿qué quiero saber de esas personas que integran el equipo de conducción? Si quiero saber cantidad, seguramente voy a utilizar entonces el adverbio de cantidad que comienza con cuánto.
Ahora, si quiero conocer razones, causas o fundamentos de cómo acceden, por ejemplo, a su lugar de trabajo, a su cargo, entonces seguramente voy a estar utilizando otro adverbio, que es justamente el que me explica la razón, el que me da el fundamento. Y allí voy a estar utilizando el por qué. Bueno, entonces, una pregunta, ¿qué posee? La pregunta base posee este adverbio, ¿sí? Que va a depender de qué tipo de información quiero saber, quiero conocer. Una unidad de análisis que es el sujeto de la información, ¿sí? A ese sujeto se refiere la unidad de análisis. Si yo quiero saber el espacio de la institución educativa, seguramente mi unidad de análisis va a ser el edificio. Quiero dejar claro esto, que no se confundan con que el sujeto tiene que ver solamente con la persona humana. No, el sujeto es la información que yo necesito saber sobre una determinada información. Las variables, las características a valorar, es decir, bueno, ¿qué quiero saber sobre cómo acceden los estudiantes al nivel secundario? ¿Sí? Entonces, ¿de qué contexto provienen? Y entonces allí voy a conocer justamente estas características que me van a permitir decir de qué lugares vienen los alumnos a esta institución educativa. Una dimensión temporal y espacial, es decir, el periodo. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver a continuación un ejemplo de estas partes que tiene una pregunta. La pregunta base, en este caso particular, como ustedes podrán ver, es ¿cuál será? La variable tiene que ver con la relación entre el tipo de técnica educativa y el aprendizaje. ¿Sí? La unidad de análisis está dirigido a adultos, no a adolescentes en este caso. ¿Sí? Y por último, a la dimensión temporal y espacial, dice en la localidad de Bogotá del año 2015. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de hacer y elaborar una pregunta. ¿Qué quiero saber? Me va a decir mi pregunta base, ¿sí? Sobre quiénes quiero saber y va a estar dirigido sobre la unidad de análisis, ¿sí? Que en este caso son adultos, pueden ser adolescentes, puede ser el rector, puede ser el preceptor, pueden ser los docentes, pueden ser los tutores. Es decir, ¿qué quiero saber yo? Es sobre el tema, es mi unidad de análisis. Las variables, ¿cómo se comportan estos alumnos? Dentro del aula, en el patio, ¿sí? En el aprendizaje, en la relación con el docente, con el directivo, con los preceptores, no va a tener una misma conducta ni una misma actitud con cada una de estas personas que he enumerado, ¿sí? ¿Dónde? Dentro de la institución, dentro del aula, en el patio, en el pasillo, y esas también son mis dimensiones espaciales justamente. Y el temporal tiene que ver, como les mencioné, bueno, en el recreo es un tiempo. A la entrada, a la salida, durante, esto es lo que a mí me va a decir a principio de año, a mediados de año, a fines de año. Estas son las cuestiones que ustedes mismos, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es o de qué manera influye el aprendizaje virtual en ustedes a principio de año, en este momento, y cuál sería a fin de año? ¿Sí?
Entonces, este es el tiempo. ¿Cómo lo vivo yo a esta situación de aprendizaje en este momento que estamos más de la mitad del año? Que tuvieron todo, ¿sí? Un cuatrimestre que, para que se puedan, si se quiere, adaptar a esta nueva metodología que muchos de ustedes no estaban acostumbrados a hacer. Vamos a ver ahora los tipos de preguntas. Ya vimos cómo se efectúa y cómo se piensa en una pregunta. Ahora vamos a ver, siempre teniendo en cuenta qué es lo que quiero saber. Vamos a ver que hay distintos tipos de preguntas y que también estos tipos de preguntas hacen que yo obtenga una información, una determinada información. Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. En las preguntas abiertas, si uno no lo hace acotada en función de un tema, una persona puede responder cualquier cosa y esa información que obtengo no me sirve para nada. O puede ser muy cerrada, que tampoco me sirve, como yo les dije hoy, si yo pregunto, ¿conoce la ley de educación? Y me puede decir sí o no. Ahora, ¿para qué me sirve? A mí en particular, que mi objetivo es conocer cómo se organiza una institución del nivel secundario, no me sirve esa respuesta que sea sí o no. Luego tenemos preguntas según el contenido. Puede ser de identificación del cuestionario. En la identificación del cuestionario nosotros vamos a tener un cuestionario específico, que sería en nuestro caso, vamos a trabajar con un contenido específico, ¿sí? Por un lado, la Ley de Educación Nacional y por otro lado, la resolución jurisdiccional. Ahí tenemos entonces la identificación de un contenido del cuestionario. De identificación de las personas que responden, es decir, en este caso particular nosotros vamos a hacer la entrevista a un rector, o sea que también tenemos identificado a la persona que va a responder. ¿Sí? Pueden ser alumnos, preceptores, como les dije, asesor pedagógico, vicerrector, secretarios, alumnos, etc. Sobre el tema tratado en la encuesta, en este caso particular, el tema va a ser cómo entonces se organiza una institución de nivel secundario. Siempre tenemos que tener un tema, como dijimos, sobre el cual preguntar. Preguntas sobre conductas, actitudes, de opinión, de intención, de información. Bueno, acá nosotros vamos a seleccionar. Nosotros no nos vamos a preguntar cuáles son las conductas ni las actitudes que tienen. Seguramente nuestro tipo de pregunta en este caso es de información. Queremos indagar, queremos conocer sobre cómo funciona una institución educativa del nivel secundario. No es una opinión. Nosotros nos estamos basando justamente en dos normativas que son las responsables de decirnos cómo debería funcionar una institución educativa. Sí pueden ser preguntas de intención porque nosotros, nuestro objetivo y nuestra intención es poder conocer, ¿sí? Bien. Bueno, la determinación de los aspectos formales del cuestionario y la determinación de los elementos accesorios del cuestionario. Eso fue lo que ya mencionamos al principio. Ahora, a mí me gustaría detenerme en explicar cómo, por ejemplo, van a escribir las preguntas en la wiki. Y para eso les voy a mostrar acá en el aula, ¿sí? Nosotros, ustedes cuando entran al aula virtual se encuentran con las clases, ¿sí? En las clases
van abajo y se van a encontrar con las wikis. Cliquean en lo que es la wiki y se encuentran con una carpeta que dice el cuestionario. Cliquean allí, vuelven a cliquear allí y se encuentran con este espacio que ya les preparé para que cada uno de ustedes puedan escribir. Para poder escribir, disculpen, tienen que poner editar. Una vez que ponen editar, pueden escribir. Ejemplo, acá voy a hacer Lita Fernández. Puse mi nombre y mi apellido y comienzo con la primera pregunta. Entonces, signo, dijimos que lo primero que tengo que hacer es signo de pregunta, y allí comienzo a utilizar los adverbios de acuerdo a la información, que puede ser ¿por qué? Y sigo preguntando. ¿Sí? Una vez que termino de escribir las 5 preguntas que me corresponden, voy hacia abajo y pongo guardar. Eso es todo lo que tienen que hacer para poder escribir las preguntas en las wikis. Cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener, vuelvo a reiterar lo que les digo permanentemente. Escriban en el foro de consulta. Voy a estar contestando todos los días a partir de las 18 horas las dudas y preguntas que tengan, y además voy a estar haciendo sugerencias también en las preguntas que van escribiendo, ¿sí? Este trabajo corresponde a esta semana, porque como dije anteriormente, la semana que viene nosotros vamos a seleccionar qué preguntas vamos a hacerle al rector. Retomando algo más que les mencioné, voy a clases. Una vez que entro a clase me encuentro con la segunda parte del eje 1, que es la entrevista, y ustedes tienen como primer tema la entrevista. A esto me refería hoy cuando les decía que revisen el cronograma para actividades de la entrevista. Cliqueo acá y me encuentro con las sugerencias que les voy haciendo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos pensar la entrevista como un dispositivo para recoger información. Bien. Voy acá. ¿Cómo seguimos? Comenzamos a escribir nuestra pregunta. ¿Qué quiero saber sobre los objetivos del nivel secundario? No el artículo. El artículo, vuelvo a decir, ya tenemos. O sea que sobre el artículo no quiero saber. Tengo que profundizar algo más allá, ¿sí?, de lo que me dice el artículo. Bueno, continuando con la segunda pregunta. ¿Algo más sobre las modalidades y las orientaciones? ¿Qué más necesito saber? ¿Qué dudas tengo sobre la implementación, por ejemplo, que es lo que no me dice en la ley? Bueno, es lo que tengo que preguntar, lo que no me dice en la ley o en la resolución. Y así sucesivamente voy viendo cada uno, sí, que voy haciendo sugerencia, como dije, para cada una de las preguntas que corresponden a cada título. Bueno, eso es todo lo que quería explicarle y nos seguimos viendo en el foro de consultas. Muchas gracias.